desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. A veces la ansiedad nos hace creer que somos ella. El pensamiento que nos apaga, la inquietud en el cuerpo, el miedo a no tener el control. Pero la verdad que la ansiedad no nos define. La ansiedad es una señal, no una identidad. Es la forma en la que nuestra mente y nuestro cuerpo intentan decirnos algo que todavía no hemos escuchado. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. En este episodio vamos a aprender a mirar la ansiedad con otros ojos, no como una enemiga, sino como una mensajera. Vamos a explorar cómo podemos acompañarla, comprenderla y sobre todo recordar que somos mucho más que lo que sentimos. Porque no somos nuestra ansiedad, somos quien la observa, quien respira y quien puede transformarla. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sagrada Incomodidad, este espacio donde nos atrevemos a mirar lo que incomoda, también lo que sana. Les recordamos que pueden seguirnos en Instagram y en YouTube como Sagrada Incomodidad y escribirnos al WhatsApp de la radio, el 341-3620-883. Hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa a muchísimas personas. Vamos a hablar de ansiedad. Ese estado que a veces nos domina, nos confunde, nos hace sentir que perdemos el control. Y para eso hoy nos acompaña Lucía Naranjo. Ella es licenciada en Psicología, instructora Mindfulness y escritora. Lucía se especializa en trastornos de ansiedad y se dedica a difundir herramientas para transitar estos procesos desde el autoconocimiento y la autocompasión. Bienvenida, Lucía, a Sagrada Incomodidad. Hola, muchas gracias por la invitación, buen día. Buen día, Lucía, gracias a vos por compartir este espacio con nosotros. Y bueno, para poder dar comienzo, ¿nos podés contar de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Bien, bueno, la ansiedad en sí es una emoción básica que nos ayuda a sobrevivir, digamos, a estar alertas frente a situaciones de peligro o amenaza, nos prepara para defendernos, nos prepara para huir en el caso de ser necesario. Y hasta ahí todo bien, simplemente que se vuelve desadaptativo cuando esa emoción es persistente, se sostiene durante mucho tiempo y frente a situaciones que no son peligros o amenazas reales. Entonces ahí hablamos obviamente de ansiedad como emoción o de una ansiedad desadaptativa cuando empieza a afectar nuestra calidad de vida. Y si se sostiene durante un largo periodo de tiempo, hablamos de trastorno de ansiedad, que dentro del trastorno de ansiedad pueden haber fobias específicas, estrés postraumático, trastorno del pánico, trastorno de ansiedad generalizada y bueno, otros nombres más referidos a lo puntual de la ansiedad. Y cuando aparece esta ansiedad sostenida en el tiempo o cuando empiezan a aparecer esos trastornos, ¿cómo se va reflejando en el cuerpo? ¿Cómo nos damos cuenta que esa ansiedad se empieza a volver desadaptativa? Bien. Sobre todo en la preocupación constante, en la rumiación sobre esto de algo malo me está por suceder o me está sucediendo. Es como una alarma encendida constantemente que hace que uno se sienta en peligro. Se ve reflejado en el sobrepensamiento, pero también en algunos signos físicos que son muy característicos. Bueno, ahora se conocen un poco más, que son la taquicardia, la opresión en el pecho, la falta de aire, mareos, sensaciones de adormecimiento, problemáticas de sueño también, eso sucede mucho, y irritabilidad, digo, porque es un sistema nervioso desregulado que se sostiene desregulado durante mucho tiempo. Eso también genera problemáticas en los vínculos sociales o en la capacidad de atención, del potencial de cada uno en lo laboral, en lo vincular, y es como una combinación más desde el pensamiento y el sistema nervioso, se ve reflejado más o menos en eso que te comentaba. A veces podemos, me imaginaba esto mientras te escuchaba, que nos acostumbramos a esos estados y terminamos identificándonos con esto. O sea que podemos decir, yo soy ansioso o yo soy de tal manera,
identificándome con ese estado, con esa situación. Sí, totalmente, y esa es una de las razones por las cuales también ha bajado mucho la calidad de vida en relación a la salud mental en algunas cuestiones específicas. Uno como que acepta y adopta esa forma de existencia y de vida como algo natural y realmente afecta la calidad de vida. Yo cuento siempre que además de ser licenciada en psicología, tengo un trastorno de ansiedad generalizada, entonces también suelo hablar mucho en primera persona. Es entendible por ahí esta sensación de que cuando uno no tiene información sobre lo que le está sucediendo, simplemente lo atraviesa y ya, sin ser tan consciente por ahí de todo lo que nos está afectando o de cómo podríamos mejorar la calidad de vida. Por eso es tan importante la psicoeducación en su justa medida y con criterio, obviamente. Ahora hay mucha más facilidad para conocer sobre la ansiedad y demás, pero bueno, también hay que hacerlo con un criterio y un ojo, eh, digo, de crítico también para no consumir cualquier información. Pero está bueno esto de la información porque ahora uno puede empezar a ponerle nombre a lo que le sucede y desidentificarse de eso es importante porque hay formas de aprender a gestionar la ansiedad. No se habla de curar porque no es una enfermedad y tampoco la ansiedad es algo que desaparece, pero sí puede volverse más adaptativa o uno puede empezar a gestionarlo de una manera que no te afecte tanto la calidad de vida. Vos sabés que mientras que te escuchaba, hubo una época donde yo no estaba... la realidad es que no sé si era ansiedad o no, supongo que sí. No, me costaba mucho conciliar el sueño, me despertaba mucho, digamos, a la noche. Y llegás en un momento que entras en un loop en esto de identificarnos con eso. Entras en un loop que entras como en una situación de supervivencia. Lo único que pensás es que, bueno, me quiero volver a acostar para ver si hoy puedo dormir. Y realmente te empieza a afectar, digamos, como la vida social también, porque en el trabajo empezás a rendir menos, no tenés ganas de hacer ningún plan porque lo único que estás pensando es en eso. Pero ¿cómo haces el clic, digamos, para poder dejar de identificarte con eso y, digamos, poder observarlo desde otro lugar para poder transformarlo? ¿Cómo es ese proceso? Bien, sí, yo creo que este estado de supervivencia lo que hace también es desconectarte de los objetivos, de los deseos, de la identidad prácticamente. Bueno, yo tengo un deseo, un sueño, un proyecto, un objetivo, ya sea o de construir una pareja sólida, estable, o de alcanzar un trabajo, o de escribir un libro, o de lo que sea, y cuando te das cuenta que hay algo que te está entorpeciendo constantemente el camino, empezás a entender, bueno, yo si quiero poder llegar a donde quiero llegar y esta emoción me lo está impidiendo, es importante aprender a gestionarla. Muchas veces sucede que eh, o rupturas amorosas o pérdidas de trabajo o también estados sostenidos en el tiempo en donde no veo mucho a la gente, entonces las personas te empiezan a decir qué te pasa. Bueno, como toda esta cuestión más lo que incluye a un otro hace que uno despierte más que la autoconciencia al principio, ahora capaz un poquito más porque hay más información. Y bueno, y a partir de ahí empezar con mucha valentía una búsqueda de herramientas para gestionar la ansiedad desde lo profesional, desde la psicoeducación, desde la ayuda, la compañía, el sostenerse en otros. Yo creo que el clic un poco se hace cuando uno entiende, bueno, hay algo que me está impidiendo llegar ahí a donde quiero llegar, por qué me está sucediendo o qué es lo que me está sucediendo. Ahora parece mucho más en niños también, pero lo más normal es como que se empiece uno a hacer el clic cuando salís del secundario y empezás a tener otros objetivos que por ahí no son tan lineales o terminás la facultad y decís, bueno, ahora la vida que sigue depende 100% de mí, tal vez no hay una estructura tan rígida y cuando empieza a depender de uno es en donde, bueno, yo me tengo que levantar para ir a trabajar o para buscar un trabajo o para sostener un vínculo o para imaginarme lo que me quiero imaginar y hay algo ahí que te está entorpeciendo, entonces es, listo, siento a mirar qué es lo que está sucediendo y qué puedo hacer con esto. Lucía, hoy por suerte, como vos decías, tenemos acceso a mucha más información, muchísimas más herramientas. Ya más adelante vamos a charlar de mindfulness
como una herramienta poderosa para lo que es la ansiedad, pero también estamos expuestos a mucha información. ¿Cómo influye eso? Bueno, en temas de salud mental influye mucho en la sobreidentificación, ¿no? En esto de, viste, vemos no sé, un reel o un video de TikTok y es, yo tengo ansiedad, yo tengo TDAH, yo tengo depresión, yo tengo nada. Está bueno que se abre sobre diagnósticos, yo valido mucho eso, pero bueno, no siempre uno lo puede analizar desde un ojo clínico, porque no todos somos psicólogos, entonces lo importante de la información es acudir a fuentes confiables, en donde pueda validar que lo que estoy leyendo tiene una fuente, una explicación, una razón y demás. Y por otro lado, siempre contactar con un profesional de la salud mental. Esta sobreexposición de información, bueno, no solo se da en términos de salud mental, sino en todo, digo, esta hipercomunicación nos hace estar en contacto con la inmediatez de las respuestas y de hecho eso también tiene incidencia en que haya más ansiedad hoy en día. A ese punto iba. Vos decías antes, cuando, ejemplo, una persona inicia el camino de la vida adulta con sus proyectos y hoy está expuesto a ver eso, a ver gente exitosa, digamos, cumpliendo sus sueños, llegando a esos objetivos y de una manera así, muy rápida. Eso me imagino que genera ansiedad. Sí, totalmente. En las redes sociales no se muestra la realidad completa sobre cómo las personas llegan hacia donde llegan, entonces todo el tiempo estamos viendo resultados y muchos muy diversos. En ese sentido, por suerte, digo que no hay una estructura tan, bueno, todos tenemos que casarnos o todos tenemos que tener hijos, todos tenemos que viajar, pero a la vez hay tanta disponibilidad y uno ve a las personas viviendo vidas tan diversas que uno va queriendo como decir, bueno, uy, me estoy perdiendo de esto, me estoy perdiendo del otro, me estoy perdiendo. Siempre esta sensación de nos estamos perdiendo de algo, eso en un punto, y por otro lado, el cómo lo hizo, por qué el otro sí puede, por qué de repente su vida es tan hermosa, tan feliz. Yo estoy como muy comprometida con esa situación de mostrar procesos también en las redes sociales y no solo resultados, mismo con mis procesos personales, siempre me muestro hasta en mis redes, digo, profesionales, cuando no estoy bien o cuando tengo un día en donde tengo mucha ansiedad o cuando estoy más vulnerable, suelo exponerme mucho, no solo en lo bueno, en lo positivo, en lo lindo, sino también en las dificultades, en el proceso, en lo que no salió bien. Yo creo que es importante que la gente entienda que, porque si no nos empezamos a sentir solos, como, uy, esto que me pasa solo a mí, y mira cómo la gente es súper feliz y yo no puedo. Y eso genera sensaciones de frustración y no es la realidad, digamos. Yo después estoy del otro lado del consultorio todos los días y la gente vive y atraviesa frustraciones constantemente. Nosotros siempre en todos los episodios hacemos mención a esto, a la importancia de recurrir a especialistas, de hacer terapia en caso de que se requiera. Nos parece muy importante siempre marcar justamente esto de que cuando nos está pasando algo así, cuando, no sé, tenemos un dolor en el cuerpo, vamos al médico. Cuando hay algo como ser la ansiedad o demás que no estamos pudiendo resolver, también es importante acudir a un especialista de la salud. Pero, ¿qué herramientas, digamos, más allá de esto, de hacer realmente un proceso terapéutico, qué herramientas en la diaria se pueden ir adquiriendo para esto, para dejar ese pensamiento rumiante, para volver al aquí y el ahora, para poder sentir o identificar que ese peligro que está en nuestra mente no es real? ¿Qué herramientas como más prácticas mientras tanto, mientras que se hace? Porque aparte dijimos que esto no es algo que se cure, listo, ¿no? Ya está, hice un proceso terapéutico y no tengo más ansiedad. No, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir en cierta forma, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Desde la base eso es un buen comienzo, el poder entender a la ansiedad desde la aceptación y no desde
desde el me la quiero sacar de encima porque justamente eso genera el efecto contrario. Hay muchas herramientas para hacer en el hogar día a día para gestionar la ansiedad. De hecho, yo en mis consultas, bueno, yo soy psicóloga cognitivo-conductual, entonces me focalizo en la conducta, el pensamiento, en la emoción también, en este vínculo entre lo que pienso hace que me sienta como me siento y como me siento hace que actúe como actúe y así en un círculo. Y la terapia, digo, el momento, la hora que tengo con el consultante, no es todo lo que implica la terapia. Siempre suelo dar tareas o registros o planificaciones para la semana, porque a fin de cuentas lo que importa es la gestión que hay en el día a día, no solo lo que hablamos en ese momento. Por lo menos de eso se trata mi forma, digamos, de ejercer. Y herramientas, eh, yo siempre voy por dos lugares. Por un lado es la regulación del sistema nervioso y por otro lado es la reestructuración cognitiva, que es empezar a buscar otras perspectivas de pensamiento y dejar de creerle tanto todo a lo que pensamos. En la regulación del sistema nervioso, en primera instancia como base, parece obvio, pero siempre lo comento, es poder descansar bien, alimentarse bien y hacer ejercicio. Digo, esa es una muy buena base para poder trabajar sobre técnicas y hábitos que se construyan como hábitos de prevención de la ansiedad y de gestión de la ansiedad. Si no descansamos bien, si no nos alimentamos bien y si no nos movemos, tenemos ahí un circuito que no está funcionando y es muy importante porque puedo darle a un consultante o cualquier persona un montón de herramientas de mindfulness o lo que sea que ahora voy a contar, pero si de base tengo un sistema nervioso que no está regulado, es más complejo. Partiendo de eso, y después para las sensaciones de preocupación, de nerviosismo, de no poder estar en el presente, utilizo mucho la respiración guiada, sobre todo la respiración diafragmática, que es poder inhalar y llevar el oxígeno al abdomen. Eso hace que haya una mayor oxigenación. La respiración me ancla al presente y disminuye muchas sensaciones físicas con las que uno se acostumbra a vivir, como por ejemplo la taquicardia o la falta de aire. Después también la meditación y el mindfulness. El mindfulness es la capacidad de estar presentes sin juicio, poniendo también a disposición los cinco sentidos. Y no son prácticas que yo tengo que ir a un lugar a hacer mindfulness para que me enseñen cómo, sino se puede hacer constantemente en lo cotidiano. Siempre cuento, por ejemplo, no sé, hacer mindfulness cepillándome los dientes o tomándome un mate implica poder poner la atención en la textura, el movimiento, los olores, los gustos, llevar todos los sentidos a lo que está sucediendo en el momento presente. Eso para mí es muy valioso, además de la meditación y la respiración. Hay después también algunos tips como más puntuales para momentos de ansiedad como muy elevados, como por ejemplo el contacto con el agua fría, agarrar un hielo con la mano, mojarme la nuca con agua fría, eso también baja la sensación de alerta del cuerpo. Y esa es, digamos, la parte del sistema nervioso. Después tenemos la parte de la reestructuración cognitiva, que es el ir al pensamiento. ¿Qué estás pensando? ¿Qué es lo que te preocupa? Seguramente lo que te preocupa no es la realidad en sí, sino una interpretación de la realidad, porque la ansiedad tiene muchas formas de distorsionar la realidad que surgen de mecanismos de defensa, digo, pero es esto de catastrofizar, siempre pensar el peor escenario posible. Hay pensamientos muy rígidos, como todo me tiene que salir perfecto, si no, no sirvo de nada. Eh, Está la lectura de mente, que es siempre sé lo que está pensando el otro piensa que yo hice el ridículo, el otro piensa que yo no valgo, el otro piensa que... Hay muchas distorsiones de pensamiento que hay que ir flexibilizándolas, rearmándolas, buscando nuevas maneras de pensar o de interpretar la situación. Y, y esto en el hogar, digamos, siempre yo digo, llévenselo como un autodiálogo, poder cuestionarse
lo que uno está pensando, eso ya alivia bastante, que es siempre lo más rapidito que digo para hacer es ponerle un signo de pregunta siempre al final a lo que pienso, como esta persona está pensando que estoy haciendo el ridículo. ¿Esta persona está pensando que estoy haciendo el ridículo? Solo con ponerle un signo de pregunta a lo que pensamos, eso ya ayuda a bajarle la verdad de lo que estoy interpretando. Y después hay otras herramientas más que se hacen más en terapia también. Em, Formas de detener el pensamiento, también sirve la meditación para eso, como desviar la atención a otro lado. Y algunos tips, así como rápidos, de detener el pensamiento es, cuando me doy cuenta que estoy rumiando, empiezo a contar números con alguna dificultad, por ejemplo, de 3 en 3, de atrás para adelante, para desviar la atención cognitiva. Lucía, y por ejemplo, eso, digamos, al que está sufriendo esta ansiedad, ¿cómo se puede acompañar, digamos, por ejemplo, si tenés a alguien de la familia que tiene, que está viviendo, digamos, un trastorno de ansiedad, o algún compañero de trabajo, o una pareja? ¿Cómo podemos hacer ese acompañamiento para que no sea una carga más, digamos, para esa persona que lo está viviendo, sino para aliviar un poco ese proceso? Bueno, me encanta lo que me preguntas porque estamos como en una era muy de la autosuficiencia y la independencia absoluta, eh, que nos lleva a veces a mucho individualismo, y la realidad es que somos seres sociales y tenemos que aprender a vivir en sociedad y en comunidad. Y todas estas herramientas, digo, normalmente quien las sabe es porque se interesó en sí mismo, porque tiene un problema de ansiedad. Y es muy importante, digo, estas herramientas para todas las personas, justamente para esto, para que en el momento en el que esa persona que tengo al lado tiene ansiedad, me doy cuenta que tiene ansiedad, que no la está sabiendo regular, yo también tenga información de qué puedo hacer con todas las herramientas que hay disponibles para ayudar a la persona. Hay un momento en donde puede haber, la ansiedad se puede desregular demasiado, entonces uno no tiene la capacidad de recordar exactamente todas las herramientas que tengo que hacer para bajar, por eso es tan importante la prevención, pero bueno, a veces si no sucedió, pueden suceder crisis de ansiedad, y en ese momento tener a alguien al lado que conozca estas herramientas es importantísimo. Sobre todo la de la respiración, alguien que, si ves que alguien tiene ansiedad o está teniendo una crisis de ansiedad, ayudarle a respirar conscientemente, contando para inhalar y para exhalar. Lo más importante es validar lo que le está sucediendo, porque si a una persona que está con ansiedad le decís eso que está pasando no es tan grave, o no exageré, o no es tan importante, estás llevando a la persona a una sensación de frustración consigo misma también, y le estamos metiendo un componente emocional nuevo a lo que ya está sintiendo, que no lo está queriendo sentir. Validar lo que le está sucediendo, te entiendo, aunque no lo esté viviendo, entiendo que debe ser difícil, ayudarle a respirar o a utilizar técnicas de prevención también en el día a día. Y para cuestiones más agudas es importante esto de entender que esa persona necesita anclarse con el presente, entonces hacer preguntas disparadoras como ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Querés comer esto? Como preguntas que conecten con el oído, la vista, el tacto, en situaciones como de crisis más que de ansiedad sostenida. Y de ansiedad sostenida es no tomarse personal siempre lo que, por ejemplo, la irritabilidad es un componente muy característico del trastorno de ansiedad generalizada, pero uno piensa en ansiedad desmedida y piensa en crisis de ansiedad. Y no, también puede darse que en el día a día la persona uno está de mal humor, irritable, enojado, molesto, y es importante esto, ¿no? Como, bueno, tomar distancia emocional y decir, esta persona lo que está sucediendo es se le desreguló su ansiedad, no está pudiendo regular sus emociones, no me sumo a la discusión, por ejemplo, y es, dormiste, comiste, querés que vamos a caminar, ayudar con esos tips diarios también está bueno. Hay un componente acá que es vital, que es la vulnerabilidad, ¿no? O sea, mostrarnos verdaderamente, porque hoy, como hablábamos hace un rato, esto de las redes sociales, que
es como que rige esta cosa de que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que salir bien y no podemos ser vulnerables. Y si no está esa posibilidad, no podemos entrar en ese camino de sanación o de gestión de la ansiedad. Sí, estamos en una era de lo puedo todo, todo lo puedo, y obviamente, como decía hace un ratito, medio en esto de lo autosuficiente, de lo independiente, de vos podés solo, vos podés sola, nos está corriendo de lo importante y lo esencial que es compartir y construir vínculos con los demás para sostenernos de una manera más amena. Y esto del hacerlo todo perfecto, realmente afecta mucho en la construcción y el esquema de pensamientos que uno se arma sobre sí mismo y nos lleva constantemente a frustraciones diarias. Por suerte, hoy en día, bueno, como que se está flexibilizando un poco más, hay más espacios para hablar de eso también. Eh, Desde mi lugar, la cuestión de la vulnerabilidad, yo también la propongo siempre en mis redes, llevando o autorreferenciándome, también mostrándome como una persona vulnerable aún siendo psicóloga, porque si no, está esta creencia de, bueno, pero vos sos psicóloga, a vos no te pasan cosas, o vos ya lo entendés y listo, o te empiezan a mirar como una persona de, uy, yo quisiera ser como mi psicóloga porque ella tiene re regulado. Entonces yo en mis redes trato de mostrar que no es así. Yo también tengo mis luchas diarias y trato de exponer mucho mi vulnerabilidad porque una de las mayores herramientas es inspirar a los demás a que está bien que suceda lo que está sucediendo. Yo me suelo exponer un montón, a veces por ahí por demás, pero sé que tiene el sentido de que alguien se pueda sentir identificado también y que con eso relaje una parte de esto no me pasa solo a mí. Es súper valioso esto que compartís. Vamos a ir ahora a una pequeña tanda publicitaria y a la vuelta continuamos conversando sobre esta temática tan interesante y tan importante que está bueno difundir. Antes de Gracias. irnos al corte, los vamos a invitar a participar el próximo miércoles 12 de noviembre a las 19:30 de un evento libre y gratuito online que está coordinado por los alumnos de Liderazgo y Coaching del ITC. La temática es Cambia tu modo, cambia tu mundo, donde van a disertar Antonio Marbelli y Gabriela Greco, que son los directores del ITC. Realmente es un evento que va a ser transformador, donde nos brindan un montón de herramientas y una perspectiva diferente, y además es a beneficio de la Fundación Hoy por Mañana. Así que quien quiere inscribirse y participar de este evento nos pueden escribir un mensaje directo a nuestro Instagram de @sagrada-incomodidad. Los esperamos a todos y bueno, los esperamos después de esta tanda publicitaria. Marcamos tendencias. Marcamos tu dial. Radio de diseño. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Estudio Contable. MHD, María del Huerto Dondo. Centro Integral, Profesionales de la Salud. Espacio Therapy. Audio y video. Hi-Fi Láser. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Utensilios de cocina en acero grado quirúrgico. Cocina inteligente. Suplementos naturales. Revoluc. Formación en biodescodificación. Laura Aubel. Cuando compartimos una Coca-Cola, compartimos mucho más. Y ahora también podemos hacerlo con una Coca-Cola retornable. Juntá tapas amarillas, acércate al comercio de barrio más cercano y descubrilo. Porque los argentinos nunca dejamos de estar juntos. Coca-Cola es marca registrada desde Coca-Cola Company. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Contiene cafeína. Evitar en niños.
Bonaqua. Agua premiada por Mont Selection por su calidad de origen mineral. Se toma el tiempo para llegar de la naturaleza a tu mesa. Bonaqua. Tómate el tiempo de disfrutarla. ¡No! ¡Otra vez filtraciones! Y eso porque no aplicó Rebecaucho. 100% impermeable, flexible y sustentable. Rebecaucho. Visítanos en nuestras redes sociales. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Bueno, estamos de regreso, bienvenidos nuevamente a todos. Estamos hablando con Lucía Naranjo sobre ansiedad. Lucía, contanos cómo fue tu proceso. Vos nos contabas que en algún momento padeciste esto de la ansiedad. ¿Cómo fue tu proceso para escribir un libro o varios libros? ¿Cómo es ese proceso teniendo o gestionando la ansiedad? Bien, bueno, sí, escribí un libro que se llama No soy mi ansiedad, justamente desde este lugar de tratar de empezar a desidentificarse de la emoción. Tenemos ansiedad, pero somos un montón de otras cosas más, además de ansiosos. En mi caso en particular, bueno, el deseo de escribir un libro viene de este lugar de sentir que en su momento, y sin culpar a nadie, porque digo, las personas no nacen sabiendo cómo ayudar a personas que tienen ansiedad, me sentí, un poco acompañada en el sentido de, bueno, había mucho desconocimiento, entonces yo creo que eso hubiera sido muy importante en su momento y hoy entiendo que no había la información suficiente para ocuparse sobre eso, pero sí me nace el deseo de decir yo sí quiero que la gente se sienta acompañada e identificada. En su momento, cuando me comenzaron a suceder muchos de los síntomas que mencionaba, yo era más chica, tenía unos 17, 18 años y realmente no sabía lo que me estaba sucediendo. En el momento en el que empecé a ponerle nombre y a identificar, eso me alivió muchísimo. Entonces también para quien no sabe si está atravesando o no situaciones recurrentes de ansiedad, es un libro que invita como a verlo desde un lugar también humano y tiene muchas palabras, digamos, muy no tan técnicas. No es un libro teórico, de hecho es un libro que recorre un poco una historia personal atravesando el trastorno de ansiedad y cómo me fue afectando en las diferentes áreas de mi vida. Como decía hace un momento, más allá de, uno tiende a esperar que lo que ocurra son los síntomas físicos. Es decir, en su momento sí me di cuenta porque tuve ataques de pánico, que esa es una expresión como más elevada, entonces eso me hizo decir, bueno, hay algo que tengo que revisar o registrar. Pero cuando me puse a registrar me daba cuenta que sí, bueno, estaba teniendo no solo eso, sino problemas con mi pareja, problemas en mi familia, menos concentración en la escuela y un montón de situaciones que me hicieron pensar, bueno, me tengo que ocupar de esto. Y el libro viene desde no bajar una línea teórica porque esa información está en todos lados, si así la tiene también a la información, pero sino más bien que uno pueda identificar en momentos cotidianos cuándo está sucediendo y también sentirse identificado y decir, ok, esto que me pasa no me pasa solo a mí, sobre todo en pensamientos catastróficos, por ejemplo, cuando a mí me sucedía que de repente tenía pensamientos intrusivos de mucha catástrofe, como de algo va a suceder o no me atienden el teléfono y pensaba, no sé, le pasó a alguien algo a la persona que quiero y todo el tiempo estar en una preocupación excesiva. Esos pensamientos para mí eran tan irracionales que yo decía, bueno, estoy loca, digo, no sé qué me está pasando. Nadie habla de que esos pensamientos son mucho más frecuentes de lo que uno imagina. Entonces es medio exponer mi historia personal para que alguien pueda identificarse con facilidad y a la vez sumar el recurso teórico y el recurso práctico para que se sientan acompañados, básicamente. Cuando tenemos esos niveles de ansiedad exacerbado, es como que surge esta necesidad, ¿no? Además de querer controlar todo, ¿no? Te escuchaba recién cuando decías esto de chequear que no me puedo comunicar, no me responde un mensaje, no me responde el teléfono y ya en nuestra mente pasó algo catastrófico. Entonces es como que te lleva a esta necesidad de tener todo bajo control,
que obviamente es imposible y eso también te genera una frustración bárbara. Entonces aprender a lidiar, ¿no? También con eso. Sí, totalmente. De hecho, la herramienta de soltar el control en sí es muy importante también para la gestión de la ansiedad, que es empezar a registrar hacia dónde se están yendo mis pensamientos constantemente. Si estoy poniendo siempre mis pensamientos en lo que no está en mi control, me voy a estar perdiendo realmente de hacia dónde quiero llegar, porque y lo hacemos constantemente, digo, pero a veces se vuelve demasiado recurrente en estoy pensando en qué va a pensar el otro cuando tal o cual cosa, o estoy pensando en algo que ya sucedió y que no se puede modificar. Son cuestiones que cuando escapan del control y están mucho en la mente intenta buscar digo, una respuesta o una falsa idea de control sobre la situación que no existe. Entonces uno puede estar horas rumiando sobre algo que no, si no está en tu control, no debería estar en tu mente tanto tiempo sostenido al menos. Por ahí siempre invito a no dejar de pensar en una situación, pero digo, esta situación me ocurrió, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi control de esta situación? Y puedo dirigir mi energía a lo que sí está en mi control para que sea una energía que vaya dirigida hacia algo, hacia un objetivo y no sea solamente la rumiación porque sí. El, el tener el control o querer tener el control es una de las estructuras base de la ansiedad y se expresa en un montón de cosas, en la hiperexigencia, en la perfección, en los apegos con las personas también, que es necesito saber constantemente que me elegís y que me querés y que estás al lado mío. Esto de la necesidad de control es justamente como una defensa, porque si yo puedo prever lo que va a suceder, supongo y creo que también puedo prever o prevenir lo que voy a sentir, ¿no? Entonces, por ejemplo, la catastrofización es, me imagino lo peor posible para supuestamente, si sucede, si ocurre, no me haga tan mal, pero son todas ilusiones, obviamente, cognitivas de la ansiedad. Lucía, en cada episodio nosotros traemos algún apartadito de ciencia para darle sustento a las ideas que conversamos acá. Y bueno, respecto a esto de la ansiedad, encontré algo, ya lo habíamos visto en algunos episodios anteriores, unos estudios del National Institute of Mental Health señalan que los estados prolongados de estrés y ansiedad pueden alterar los niveles de cortisol y afectar la respuesta inmunológica, la digestión y el sueño. Eso es sabido, ¿no? Que esos estados de crónicos de ansiedad siempre tienen un impacto muy negativo en la salud. Y por otro lado, investigaciones de la Universidad de Harvard, también esto los hemos traído en algún otro episodio, muestran que las prácticas de atención plena, como el mindfulness, modifican la estructura cerebral. Aumenta la densidad de materia gris en áreas vinculadas a la regulación emocional y reducen la actividad en la amígdala, que es el centro del miedo. ¿Qué quiere decir esto último? Que con el mindfulness podemos entrenar nuestra mente para lograr ese estado de calma, de gestionarlo, digamos, nosotros, ¿no? No que nuestra mente tome el poder de la situación. Y respecto a lo que conversábamos antes, me quedé pensando algo. Estos estados crónicos de ansiedad, como ya dijimos, tiene efecto negativo en la salud. Pero ¿hay alguna relación con la depresión también, esta ansiedad a largo plazo? Sí, sin dudas. Los trastornos de ansiedad sostenidos y sin tratamiento generan mucha sensación de frustración, de desmotivación. Primero, digamos, neurológicamente, una sensación de me agoto física y mentalmente, por así decirlo, y no puedo continuar con mis actividades diarias. Si yo tengo un sistema nervioso constantemente en alerta, va a llegar un momento en donde realmente me va a costar poner la energía y la atención en otros lados o no la voy a sentir que no la tengo y que quiero estar acostada en la cama y no hablar con nadie y reducir los estímulos y aislarme. Y el aislamiento obviamente disminuye esto de la perspectiva del otro, entonces uno se empieza a encerrar en el pensamiento de uno mismo y eso es muy peligroso porque siempre que hay cuestiones de
frustración o emociones displacenteras, está bueno compartirlas siempre para abrir perspectiva de lo que estoy pensando. Y estos ciclos de baja energía, de desmotivación, y sobre todo esto de por qué los demás están pudiendo hacer este pensamiento de todos están pudiendo hacer sus vidas normales y yo no, entonces siento que me quedo atrás y la exigencia y la presión hace que, bueno, de repente, por ejemplo, mucho se ve en la universidad, ahí la ansiedad ante los exámenes hace que los alumnos se bloqueen constantemente para rendir y eso hace que uno pueda estar, en vez de 6 años de carrera, capaz 10, 12 y cada uno tiene su ritmo y está bien y hay que aprender, digo, como a entender que los procesos son demasiado personales como para estructurarlos tanto, pero existe una estructura y eso hace que se generen frustraciones también. Entonces, estos pensamientos de frustración, sobre todo, y la energía que no tengo, después suceden cosas dopaminérgicas, serotoninérgicas, en el cerebro mismo, que hacen que no tenga motivación y energía. Por eso también siempre hablo de la importancia del ejercicio como una forma de activación conductual. Es esto de, bueno, no voy a esperar tener ganas para moverme, sino más bien me voy a mover para empezar a tener ganas. Porque si me hundo en el ciclo de la desmotivación, puedo llegar a estados depresivos severos que bueno, después cuesta un poquito más remontarlos. Sí, ahí digo lo importante de que cuántas veces en un montón de ámbitos, ¿no? Es como decimos, no, bueno, esto se va a pasar, o no, bueno, cuando logre tal cosa, ahí sí, ya voy a estar tranquilo. Digo, y la importancia de atenderlo para no llegar a esas situaciones más extremas, ¿no? Creo que eso está bueno entenderlo para con uno mismo y para con un otro también. Porque por ahí, no sé, nos pasa que vemos al otro que está mal, que no está pudiendo resolver determinadas situaciones y es como que demoramos en asistir. Y digo que qué importante tener en claridad esto de que hay que ocuparnos, digamos, a tiempo para que no se convierta en algo más complejo. Sí, totalmente. Y de hecho, hablo yo mucho también, no solo sobre regulación de la ansiedad, sino prevención de la ansiedad. Todo esto que hablábamos hace un momentito de la respiración, de la meditación, del mindfulness, no es necesario que tengas ansiedad para que lo ejercites, porque estás previniendo también. De hecho, hacer prevención es muy importante. Si yo construyo hábitos saludables sobre la conexión presente, voy a prevenir que no me sucedan síntomas de ansiedad o pensamientos rumiantes. Entonces, pero bueno, tenemos una cuestión ahí los seres humanos de llevarnos a la situación y el extremo para ir recién a aprender cuando no es necesario. Pero bueno, está bueno dar este mensaje de que la prevención en salud mental es fundamental y está bueno tenerlo en cuenta. No necesito llegar a ese extremo para darme cuenta que me tengo que ocupar. Y bueno, eso viene del autoconocimiento también, porque cada uno realmente si se atreve a mirarse para adentro y a reconocer habilidades, cualidades, debilidades, entiende cuáles son los límites. Digo, no es que tampoco todo el tiempo tengamos que estar, porque también ahora hay un discurso medio de levantate a las 5 de la mañana, hace esto, y eso también genera presión. Cada uno tiene su ritmo. Si quiero tirarme a llorar a la cama porque estoy frustrada, lo puedo hacer, porque eso también es liberar la emoción. Pero si tengo autoconocimiento, puedo detectar el límite en donde, ok, listo, ya pasé 2, 3 días medio en este estado, voy a empezar a hacer activación conductual o a moverme o a ver a alguien o a salir, porque sé que si no lo hago, esto me puede llevar después a otras situaciones. Lo mismo con la gente cercana, como decías, no necesariamente tengo que decirle a las personas, bueno, no llores, ya está, todo está bien. No, listo, querés llorar, obvio, es una expresión de tu emoción. Querés tirarte a la cama, bueno, hoy te puedes permitir el día más suave si así lo necesitas, pero después es muy, muy esencial preguntar, che, vos realmente estás teniendo conciencia de que tal vez si no haces algo para salir de tu casa, esto se puede poner peor, o cuáles son tus límites, esto está controlado, no está controlado, tenés conocimiento sobre lo que te está pasando. Intentar encontrar esos equilibrios y esos límites entre permitirme sentir las emociones, pero no dejarme hundir por las emociones.
Lucía, voy a traer algo que quiero relacionar con esto de la salud mental, ¿no? Que estamos viendo mucho, sobre todo con el tema de alimentación, de que en estos últimos 100 años han aparecido alimentos nuevos y formas de incluso alimentarnos nuevas, pero no se habla nada de, en estos últimos 500 años, estas nuevas formas de vida. Nosotros, el ser humano tiene un proceso evolutivo que lleva muchísimos años y las adaptaciones llevan miles de años, pero en este último tiempo se dieron cambios muy rápidos en la humanidad, en nuestra forma de vida. Y no se habla tanto de esto, cómo adaptarnos psicológicamente a todos estos cambios, a este nuevo estilo de vida, a estar expuestos a una cantidad enorme, tremenda de información, cuando hace 100 años, un poco más, nuestros bisabuelos estaban a una milésima parte de esos estímulos diariamente. En el ámbito profesional, ¿se habla de esto? Sí, totalmente. Bueno, todo lo que tiene que ver con la inmediatez de la comunicación hizo que tengamos una ilusión de control también y por eso en la ansiedad específicamente todo el avance tecnológico digamos, está directamente relacionado porque es un poco la idea de repente capaz sí tenemos control, bueno, esto mismo lo hablo un montón de veces con mis padres, que es, mi papá no se preocupaban por mí si yo no aparecía capaz por 2 días, porque no nos podíamos llamar por teléfono y yo me había ido a lo de un amigo y en algún momento iba a volver. Y ahora esta cuestión del mensaje, de lo inmediato, del estar, hace que tengamos falsas ilusiones de control y eso empeora, digamos, la estructura ansiosa muchísimo y la adaptación es constante y es todo el tiempo y es cotidiana. De hecho, hay generaciones medio intermedias que tienen más tendencia a la ansiedad que por ahí las infantiles que ya nacieron con una adaptación distinta. Yo lo veo en mis sobrinos también y toda la gestión emocional que tienen totalmente superior en algunas cosas. Ahora digamos como que estamos medio en un proceso de transición entre que estamos aprendiendo sobre salud mental que antes no lo hacíamos y encima sobre adaptándonos constantemente a cambios constantes. Hay una parte ahí en el medio que está siendo medio caótica, pero lo importante también es el autoconocimiento y la autorregulación. Por ejemplo, en términos de lo inmediato, de la tecnología y de todo este avance, uno puede aprender a poner límites también saludables, como por ejemplo, no sé, a partir de esta hora ya no uso más el teléfono o llamadas atiendo solamente si son de personas o de situaciones que requieren mi atención inmediata, como poder empezar a poner límites en lo inmediato, porque si no, no hay forma de conectar con el presente realmente. Esto de estar en todos lados todo el tiempo es muy cruel para la ansiedad misma. Pensaba en esto de que decíamos que estamos como en un intermedio porque, no sé, yo por ejemplo cuando empecé a salir no había, o no se usaba, digamos, si bien había celulares, pero era muy poquito, digamos, la gente que tenía acceso a. Y vos, por ejemplo, quedabas, bueno, te encontrás tal día, en tal hora, en tal horario, y era soltar y confiar que eso iba a ocurrir, por ejemplo. Y hoy en día atrás de los mensajes incluso, no sé, por ejemplo, escribís un mensaje, lo vieron y no te respondieron, todas las conversaciones que se generan en nuestra mente. Entonces también lo que me parece importante traer es la importancia de la comunicación y de por ahí de validar, no sé, esta conversación de que, bueno, sí, me clavó el visto, no me quiso responder, es porque está enojado, es porque esto, es por lo otro. Bueno, bajarlo en el momento que por ahí sí contactamos con esa persona, alinear qué de todo eso es real, qué no, porque digo, por ahí también a veces actuamos por las conversaciones que nos imaginamos con un otro, ¿no? Sí, totalmente. Eso es muy característico de la ansiedad y en realidad de la sociedad en sí, la interpretación, como que tenemos esta cuestión de la realidad es la que vemos y siempre lo más saludable es tener flexibilidad cognitiva, es decir, pensar cada vez que puede que esté sucediendo una realidad distinta a la que estoy interpretando. Esto mismo de no me respondió porque no le importa. ¿Por qué? Podría ser porque está ocupado, podría ser porque tiene otra forma de comunicación también, en donde
el interés no está centrado en los mensajes, digo, hay un montón de perspectivas. Siempre abrir perspectiva es muy importante. Lo que sucede es que hay ciertos discursos que están como, sobre todo en lo vincular, justo que traes ese tema, hay muchos discursos que están muy instaurados por las redes sociales y las bajadas en redes sociales sobre si te ignora porque no te contestó un mensaje, no te quiere, si esto, lo otro, hay como una rigidez ahí en la interpretación de lo humano que también me preocupa un poco y que tengo ese compromiso de siempre poder flexibilizar, que es los seres humanos somos muy complejos y estamos recontra llenos de matices. Es muy difícil hacer frases tan generalizables para entender la conducta humana porque cada ser es un ser único e individual. Entonces, capaz yo le pregunto a una amiga, ay, no, no me contestó y mi amiga me dice, no, bueno, subí la vara, si no te contesta, no te quiere, y como que se retroalimenta el discurso y está bueno decir, bueno, para necesito consumir un contenido que esté más humanizado también. Porque si no, la interpretación la estamos llevando constantemente a todos. Sí, no solo, digamos, esto de cambiar por ahí o de poder permitirnos tener otras interpretaciones, sino bajarlo al diálogo y cuando tenemos la posibilidad de validarlo, de constatarlo con el otro que está implicado, de poder también establecer estándares o acuerdos vinculares. Y no solo lo digo con una pareja, lo digo a veces pasa con amistades, pasa con familiares, de también aprender a hacer cada uno nuestros propios acuerdos. Bueno, esto, no te contesto, bueno, puede ser por tal cosa o tal otra, o me sentí así porque no me contestaste de tal manera. Digo, creo que también en esta era estamos como perdiendo la capacidad de dialogar y me parece también importante traerlo porque abriendo conversaciones es donde también se van construyendo vínculos más saludables, ¿no? Sí, totalmente. Y las conversaciones, digamos, asertivas y invitan a poder hablar sobre uno y no siempre sobre el reclamo sobre el otro. No es, me dijiste tal cosa y deberías haberme avisado tal cosa, sino, esta situación a mí me hace sentir de esta manera. Podemos hacer algo al respecto para que esto no suceda, porque si no, la conversación siempre, digo, desde el ataque genera defensa y ahí es en donde se arman, digamos, dificultades comunicacionales, pero la comunicación lo es todo y sobre todo si uno tiene ansiedad y tiene la posibilidad y el autoconocimiento para explicarle a las personas que te rodean lo que se siente y demás, podés generar acuerdos que también te protejan en esas situaciones de mucha ansiedad elevada. Por ejemplo, a mí me sucedía algo muy particular que es, si me escribían un mensaje diciéndome, che, estás, y después no me contestaban durante un montón de tiempo, eso a mí me generaba y me desencadenaba demasiados escenarios posibles y me hacía muy mal hasta que empecé a decir, no me escribas, no me escriban un mensaje estás, si me vas a hablar, háblame, por favor, y si me vas a llamar, escribime un mensaje diciéndome te voy a llamar. Ahora ya lo tengo mucho más adaptado, pero en su momento la comunicación lo fue todo porque eso ayudó obviamente, a que pueda empezar a gestionar mejor mi ansiedad, mismo con mis amistades también. Me sucede esto, o sea, voy a un boliche, pero puede que me dé ansiedad y me tenga que ir, y explicarlo me hizo sentir también mucho más liviana y no estar cargando también con la mirada del otro. Lucía, hay una cuestión que también es recurrente a veces en muchos de los temas que hablamos, que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo respondo a lo externo? Pareciera como que hoy se reclama mucha libertad, pero en realidad se disfraza de victimismo, ¿no? Entonces, todo lo que ocurre, todo lo malo que me pasa es por culpa de lo de afuera y no como yo respondo a eso. Sí, bueno, eso, la capacidad de poder mirarse hacia adentro y tener una autocrítica saludable, no castigadora, es muy importante. Eh, Esto de echar la culpa afuera, bueno, siempre es como más simple para no trabajar en uno mismo. Es la forma de defenderse, de decir, uy, me tengo que sentar a mirar qué estoy haciendo, qué me está pasando. Y no hay evolución posible si no hay una mirada de autocrítica y si no hay justamente una responsabilidad sobre lo que me sucede, también es lo que estoy haciendo que me suceda. Si esta mirada de las cosas me suceden o me ocurren, me ocurren,
bueno, te van a dejar donde estás, digamos, no va a haber mucha posibilidad de evolución ahí. Lucía, qué importante esto que traes, la verdad que fue un episodio hermoso. Contanos para quienes nos están escuchando, si quieren buscarte en redes o si quieren encontrar, digamos, poder acercarse a tu libro, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, muchísimas gracias realmente por la invitación, un placer total hablar de salud mental y que me hayan invitado, hermoso el espacio, así que muchas gracias. Y bueno, actualmente estoy en las redes como @nosoy.miansiedad, así. Y en mis redes van a encontrar todos los links para poder comprar el libro. Estoy también dando vueltitas con algunas charlas, entonces ojalá pueda estar por allá pronto también en algún formato de charla. Y actualmente no tengo disponibilidad de agenda por suerte, no tengo disponibilidad de agenda para atender, pero sí está el libro disponible y otros recursos también teórico-prácticos que están en la página web, que están en mis redes. Próximamente vas a estar visitando Buenos Aires. Sí, voy a estar en Buenos Aires con una charla que se llama No sos vos, es mi ansiedad. Es una charla que habla sobre los vínculos, el amor y la ansiedad en los vínculos. Así que, bueno, sí, voy a seguir difundiendo contenido sobre salud emocional, que es mi propósito. Muchísimas gracias, Lucía. Los invito a todos a visitar la página. Hay muchas herramientas interesantes, además del libro, muchas guías, muy material muy interesante para ver en la página de Lucía. Antes de irnos, los invitamos a participar el próximo miércoles 12 de noviembre a las 19:30 en un encuentro libre y gratuito coordinado por los alumnos de liderazgo y coaching del ITC. Cambia tu modo, cambia tu mundo, donde van a disertar Antonio Narvelli y Gabriela Greco, directores del ITC. Este evento es realmente transformador y a beneficio de la Fundación Hoy por Mañana. Quien quiera participar, escríbanos por mensaje directo a nuestro Instagram, Sagrada Incomodidad, y bueno, ahí le vamos a responder. Los invitamos al próximo episodio. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram y en YouTube como Sagrada Incomodidad. Y este programa lo pueden ver grabado ahí mismo también en YouTube. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio.